Bueno, vamos a ver si podemos explicar este ejercicio 5 de cinética. Dice que el metanol reacciona con oxígeno de acuerdo a esta reacción, ¿no? Forma dióxido de carbono y agua. Y presenta esta ecuación cinética, que es medio rara, uno no podría decir de qué orden es. Donde K minúscula y K mayúscula son constantes para una temperatura dada. Entonces dice, ¿qué conclusión puede extraerse acerca de la absorción de las distintas especies en la superficie y de la etapa determinante de la velocidad? Bueno, primero, para empezar este análisis, vamos a suponer que una de las dos presiones se mantiene fija. Supongamos que mantenemos fija la presión del metanol. Nos queda que la velocidad aumenta al aumentar la presión de oxígeno. La reacción va a ser efectiva cuando haya un choque entre las moléculas de metanol y de oxígeno que permita que se dé la reacción, un choque efectivo. El hecho de que al aumentar la presión vaya aumentando la velocidad proporcionalmente significa de que el oxígeno tiene un mecanismo de orden 1. A mayor cantidad de oxígeno, una cinética de orden 1, a mayor cantidad de oxígeno, más choques. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el metanol? A presiones bajas de metanol, este término va a ser despreciable frente a 1 y nos va a quedar esta ecuación así como la tenemos planteada acá. Mantengo constante la presión de oxígeno 2, así que le pongo esto K'. Como esto es despreciable frente a 1, porque la presión es lo suficientemente bajita para que sea despreciable, hay una parte donde a medida que yo aumento la presión de metanol, aumenta la velocidad. Pero cuando la presión de metanol es grande, toda esta parte, K por P, es mayor que 1 y 1 se vuelve despreciable a una cierta presión. Si 1 se vuelve despreciable, me va a quedar K cuadrado, P cuadrado como denominador y una P se me va a simplificar con la otra P de metanol. Así que esto nos va a quedar ahora, esto va a ser una K'' y no nos va a quedar multiplicado, sino que nos va a quedar dividido. Así que a partir de una cierta presión, la velocidad, por más que aumente la presión de metanol, va cambiando muy poquito o incluso puede llegar a disminuir. Así que nuestro gráfico va a ser que sube, llega a un máximo y luego empieza a bajar. ¿Qué significa esto? Significa de que el metanol, para que los choques con el oxígeno sean efectivos, tiene que estar absorbido. Entonces, una vez que el metanol está absorbido sobre un sólido, los oxígenos pueden chocarlo. Al principio, como todo el sólido está vacío, a medida que aumenta la presión de metanol, aumenta la cantidad de metanol que se va absorbiendo. Entonces va aumentando la cantidad de choques efectivos. ¿Cuándo va a llegar al máximo? Cuando todo el sólido esté cubierto. Cuando eso ocurre, llega a la velocidad máxima. Y luego, si sigo aumentando la presión de metanol, empieza a bajar. ¿Por qué? Bueno, seguramente, aparte de la absorción química, la primera capa, se forma una segunda capa donde ya los choques no son efectivos. Posiblemente porque la molécula se orienta distinta. Entonces, a partir de ahí, un aumento de la presión de metanol empieza a hacer disminuir la velocidad. ¿Cuál es la etapa determinante? El choque entre las moléculas.